Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al espacio Mayores Derechos del programa Universidad Abierta para Adultos Mayores. Mi nombre es Daniela y en esta oportunidad estamos reunidos con Adriana Micale. Adriana es abogada, magíster, especialista en seguridad social y es docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, Daniela, ¿cómo estás? Mucho gusto y muy agradada con la invitación. Bueno, bienvenida a nuestra universidad. Bueno, Adriana, te convocamos para charlar sobre el programa integral de reconocimientos de periodos de servicio por tareas de cuidado, que es una política pública muy reciente, que vino de alguna u otra forma a, por un lado, visibilizar y por el otro lado, reparar una desigualdad histórica que tiene que ver con la distribución de las tareas de cuidado, ¿no? Sí, en realidad las tareas de cuidado, decís bien cuando afirmás que cuando te referís a la distribución de las tareas de cuidado, ¿no? Sí. Porque las tareas de cuidado históricamente tienen un sesgo patriarcal que hace que justamente estén asignadas a las mujeres, que sean las mujeres las que cuando terminamos de almorzar, naturalmente nos levantemos para llevar los platos y lavarlos, y los hombres se quedan sentados, aun cuando sean hombres que no son machistas o que supuestamente admiten no admiten diferencias entre los hombres y las mujeres. Sin embargo, en las tareas de cuidado hay un resabio patriarcal muy, muy fuerte que las derivan a las mujeres. Las mujeres son las que tenemos a nuestro cargo el cuidado de los niños, el cuidado de los mayores, el cuidado de los enfermos. Somos las mujeres las que organizamos las tareas de la casa, las que generalmente nos ocupamos de todo lo concerniente a ese trabajo que es trabajo invisibilizado porque es trabajo no remunerado. ¿Sí? Circula mucho eso que no es trabajo y que es amor, y no es amor, es trabajo. Bien. Trabajo. Las mujeres en la casa, a las mujeres, el trabajo de la casa les lleva mucho tiempo y ese tiempo les impide desarrollarse personalmente y realizar lo que técnicamente son tareas productivas, porque se dedican a las tareas reproductivas. Las tareas de reproducción implican esto. Implican no solo tenerlos a los hijos, no solo parirlos, sino además cuidarlos y todo lo que está alrededor de ello. Y qué importante poder analizar cómo estas tareas de cuidado y cómo esta distribución impacta sobre la vida de las mujeres y también en cuanto a la desigualdad en el acceso al mercado laboral, que eso también es una cuestión que está bueno poder profundizar un poco. Sí, en la técnica, cuando se habla de lo que se denomina suelo pegajoso y techo de cristal, determinando de qué modo las mujeres mayoritariamente quedan adheridas a ese suelo que las retiene, por eso pegajoso, ¿sí? Y que les impide, aún cuando despegan, perforar un techo que es de cristal, porque no se ve, esto surge de la doctrina no local, y cristal es vidrio, ¿no? Digamos, se denomina cristal al vidrio. ¿Por qué el vidrio? Porque no hay un techo. Supuestamente las mujeres podríamos llegar a acceder a los mismos cargos. No hay una norma que dice que estos cargos solo serán para los hombres y no podrán accederle las mujeres, y que si le acceden tienen la posibilidad de ganar la misma remuneración. Sin embargo, esto es así. Los sueldos, las remuneraciones de las mujeres comparativamente con los mismos puestos de trabajo son estadísticamente menores, son muy poquitas aquellas mujeres que tienen la posibilidad de ganar lo mismo que los hombres, salvo en determinados puestos públicos o en algunos poderes del Estado, como en el Poder Judicial, por ejemplo, donde cada vez
hay mayor cantidad de mujeres y bueno, y en este caso no hay diferenciación en el rango salarial, pero en la actividad privada es muy notable, la diferencia. Y el suelo pegajoso porque hace que haya una gran cantidad de tareas que justamente son aquellas que tienen menor posibilidad de generación de ingresos, salarios más bajos, aquellas que están más precarizadas en términos laborales y de crecimiento, que están absolutamente feminizadas. Claro. ¿Sí? Son tareas feminizadas, sin lugar a dudas, esta es de la que hoy nos convoca, que es a la que nos estamos refiriendo. Las tareas de cuidado están básicamente feminizadas. Básicamente desde el natural orden de las cosas, en cuanto en un grupo familiar serán las hijas mujeres las que tendrán que cuidar a los padres, serán las hijas mujeres serán las madres las que cuidarán a los niños y a los enfermos de la familia. No se supone que lo harán los hombres. ¿Y esto por qué? Porque hay una suposición de que son los hombres los que deben salir, los que van a salir de la casa para trabajar en las tareas remuneradas. Claro. Y esto hace que las mujeres queden enquistadas en lo privado. Exactamente, en las tareas de encierro familiar, en estas tareas que no son remuneradas y que cuando salen del hogar para trabajar, lo hagan en las tareas menos remuneradas, que justamente son las tareas feminizadas. ¿Sí? Bien. Cuando hay que contratar a alguien para hacer estas tareas, son mujeres, no son hombres. Son mujeres. Clarísimo. Y ya introduciéndonos un poco en el programa, que fue recientemente oficializado a través de un decreto, te pregunto, ¿en qué consiste este programa integral de reconocimiento de periodos de servicio por tareas de cuidado? Bueno, la verdad que el programa en sí mismo es muy importante, porque esto que hasta ahora venimos conversando, esto que sin lugar a dudas cada vez más es una verdad que no tiene discusión, aunque hoy justamente hubo en los medios una discusión pública, creo que fue por un Twitter que el conocido cocinero Martitegui refirió, cuestionando por qué las mujeres tenían que jubilarse antes, él poniendo por delante su situación personal, en la que él, como padre soltero, es quien cuida a sus hijos. Yo le preguntaría a Martitegui si él cuida a sus hijos personalmente o quién asisten diariamente a sus hijos cuando él trabaja y cuando él pasa las horas en los sets de televisión, o cuando atiende su escuela, o cuando está en sus calificadísimos restaurantes, que son de los más exquisitos de la ciudad de Buenos Aires. O sea, seguramente los niños no están con él mientras debe atenderlo por las noches, seguramente cuando está dando las clases tiene señoras jóvenes que cuidan a sus niños como si fuera ocupando ese rol femenino o el rol masculino de padre que él no puede ocupar en el momento que está trabajando, porque él socialmente está ubicado en una franja en la que por su situación socioeconómica le permite no solo acceder a la asistencia reproducida para ser padre sin elegir tener una madre, algo, perdón, que se entienda, es algo que no estoy criticando, pero que no cualquiera en nuestra sociedad puede hacerlo. Me parece maravilloso que él pueda hacerlo, me parece maravilloso que cualquiera pueda hacerlo, pero todos sabemos que esto está absolutamente limitado a quienes tienen la posibilidad económica de asistir económicamente a las tareas a las prácticas de reproducción asistida, más a las de subrogación de vientre, que aún no es legal en nuestro país. Con lo cual, este esquema socioeconómico, la verdad, es lo que hace, pone en discusión este interrogante, que como interrogante y como pregunta es bueno, pero que tiene respuesta en el propio contexto de quien lo pregunta. Nos da respuesta propiamente este modo de, esta respuesta que es, dime en qué
lugar socioeconómico te encuentras y tendré la respuesta certera para poder saber cuál es el modo en que se acceden a determinado tipo de derechos, porque nadie está discutiendo, menos yo, lejos de discutir este derecho. El punto es cómo podemos hacer para que este derecho sea un derecho de todas y todas, no solo de quienes tienen la posibilidad de acceder económicamente a él. Bueno, con lo cual, estas mujeres que por asistir en sus hogares a las tareas reproductivas y a las tareas de cuidado, cuando llegan a la edad de jubilación, no logran completar su historia laboral porque se les impide o no les es conveniente. Tengamos en cuenta esto. Sí. Esto lo tenemos que ligar con lo primero que decíamos, ¿verdad? Sí. Si las tareas feminizadas son las tareas que están las que adhieren a las mujeres a las remuneraciones de mejor monto, cuando tienen sus hijos y quieren continuar con las tareas productivas, no les conviene salir a trabajar porque sus salarios no les permiten pagar a quien atiendan a sus hijos mientras están trabajando. Esta es la problemática. Sí, es lo perverso del sistema. Esto es exactamente la problemática que hace que el sistema sea perverso. Exacto. Con lo cual, en las legislaciones más modernas, y en esto es verdaderamente saludable que nuestro país haya, a través de este decreto, promovido el reconocimiento de servicios a partir de la comprobación de las tareas de cuidado, lo que está haciendo justamente es reconocer mediante lo que se denominan técnicamente acciones positivas o afirmativas estos derechos que en principio pareciera que son discriminatorios, o sea, que las discriminan positivamente a las mujeres en perjuicio, que esto un poco es lo que planteaba hoy en este tuit Martitegui, porque las mujeres en esta situación y no los hombres. Creo que ya lo explicamos suficientemente, quedó suficientemente explicado. Porque los hombres salen a trabajar, porque los hombres no tienen mayores remuneraciones, porque los hombres tienen mayores posibilidades, aún en periodos de crisis económica y de desempleo, son justamente en esos periodos de crisis los menos castigados con el desempleo y con la inclusión laboral. Cuando nosotros vemos las estadísticas del desempleo, bueno, las mujeres son las que sufren las mayores tasas de desempleo. Cuando analizamos en las tareas más jerarquizadas, como pueden ser la docencia universitaria, estoy jerarquizando en la docencia universitaria, estamos hablando de mujeres profesionales, de mujeres calificadas con título universitario o postuniversitario para dar clases y formar generaciones. La mayoría de las mujeres no acceden a los cargos remunerados. Son docentes ad honorem, son docentes que no tienen la posibilidad de concursar, ni de lograr, ni de generar antecedentes para poder luego calificar y superar a los hombres. Lo mismo, la otra vez, justo estábamos charlando con la gente del área de género de la universidad y hablaban también del tema de las becas del CONICET, del tema de la edad que hay que cubrir, entonces, que también siempre se presentan estas barreras para poder acceder a ciertos derechos para las mujeres y eso está bueno tenerlo en cuenta, obvio, hay que implementar estas políticas públicas. Exactamente. De este modo, esta ley, ¿qué es lo que este decreto? No es ley, es un decreto, pero o sea, ¿qué es lo que implementa? A través de estas acciones afirmativas o positivas, se llaman así indistintamente, benefician a las mujeres reconociendo esta situación que acabamos de describir, que la ausencia de aportes no sea debido a una ausencia
de trabajo voluntaria en la mayoría de los casos, aunque bueno, en alguna situación ocurrirá, pero por supuesto lo que las normas deben promover es el análisis generalizado de las situaciones y contener la realidad social. Con lo cual, esta norma lo que reconoce a las mujeres en edad de jubilarse y que no tienen integrado el mínimo de años para lograr acceder a la jubilación. La cantidad de años mínimos para la cobertura, que puedan reconocer un año de servicios por cada uno de sus hijos, hijo o hija, 2 años, es decir, un año más, si esos hijos en vez de ser biológicos fueran hijos adoptivos, una medida que además promueve justamente de este modo un incentivo a la adopción, digamos, tiene una doble intencionalidad. Por un lado es una acción positiva y por el otro específica, y por otro lado promueve un incentivo a la adopción, una gran problemática en nuestro país. Se le adiciona también un año a aquellos que tengan un hijo con discapacidad. Exactamente, y 2 años si esos hijos con discapacidad además hubieran tenido, por esos hijos hubiera percibido asignación universal por hijo, por lo menos por 12 meses de percepción. Vale decir que al resto de las reglas que hoy permiten a las mujeres acceder a la jubilación a través de los planes de regularización, como son las moratorias. Eso te iba a preguntar, sí. Años. ¿Qué pasaba con las moratorias que ya están vigentes? Siguen vigentes y les permiten a las mujeres, en función de este reconocimiento, de esta situación de reconocimiento, incluir años más allá del periodo que se le permiten a los hombres. Esta también es una acción positiva que ha sido insuficiente, porque a esta altura las mujeres en edad de jubilación, es decir, aquellas que en la actualidad cuenten con 60 años cumplidos, no lograrían con los años que le permiten, desde los 18 años hasta diciembre del año 2003, lograr los 30 años de servicio. Con lo cual, entre los años que se pueden incluir en el plan de regularización, en la moratoria, más esta medida, están en condiciones de lograrlo. De hecho, en este corto periodo, hay algunos números, no sé cuán oficiales son un poco parciales, pero ya se está hablando de entre 25 y 30.000 mujeres en este corto plazo que han podido acceder a la prestación. Sin límites, no limita inclusive el hecho de que no se puedan, desde que esto era una duda que había al principio y que felizmente aplica, porque como decíamos al principio, esto no distingue entre las mujeres que tienen la posibilidad de acceder a algunos puestos de mejor calificación que otras. Las reglas patriarcales afectan tanto a todos los estratos sociales, a los que puedan pertenecer las mujeres, no tienen el límite de filtro que otorgan los planes de regularización, como es el hecho de tener que traspasar un test socioeconómico, que lo que determina es que estos beneficios solo sean para las mujeres que pertenecen a sectores de vulnerabilidad. Es decir, que reconocer años de servicio por hijos discapacitados, por hijos biológicos, por hijos adoptivos, periodo mayor, por hijos discapacitados, o habiendo recibido o percibido asignación universal por hijo, no requiere del filtro de acceso a través del cotejo de la vulnerabilidad. Que esto es importante para tener en cuenta.
Bien. ¿Y en la práctica cómo se realiza el trámite? En la práctica es algo muy sencillo. Aquellas mujeres que, bueno, la asignación, que no han cobrado asignaciones familiares por sus hijos y por tanto no tienen registrado los hijos en la administración nacional, van a tener que presentar las partidas de nacimiento de sus hijos, las que van a ser incorporadas, lo que van a permitir, van a dar la posibilidad inicialmente de que se contabilicen los años y en el momento de presentación personal van a ser requeridas las partidas de nacimiento para justamente habilitar o acreditar el reconocimiento. En el caso, por supuesto, de la adopción, como esto no es algo que surja de la partida de nacimiento, además, habrá que agregar la sentencia. Exactamente, la sentencia de adopción que acredite que este hijo o hija es hijo adoptivo, o del mismo modo el certificado de discapacidad, o no necesariamente el hijo puede tener certificado de discapacidad, o si se estuviera cobrando ya la asignación por discapacidad no sería necesario, pero bueno, acreditar los extremos que permiten que sean computados. Y bueno, son computados, lo que tenemos que saber que por supuesto este es un beneficio que computa para el mínimo de años que no son tenidos en cuenta para el haber jubilatorio. Del mismo modo que el exceso de edad permite computar más años de los efectivamente prestados, y esto va a determinar la posibilidad de que se cumpla con el mínimo de años requeridos, pero no tienen incidencia en el haber prestacional. Esto ya, como decíamos recién, no tiene sinceramente ningún tipo de problemas en el reconocimiento, es muy fluido y rápido. Bien, lo más importante entonces, mientras esperamos el turno de ANSES, es poder chequear que tengamos actualizados los vínculos familiares. O sea, esto que vos decías de, bueno, tener a cargo los hijos, el tema de la discapacidad, el tema de la adopción, o sea, poder chequear que en ANSES esté bien cargado el tema de los vínculos familiares. Exactamente, es necesario antes de la presentación, digamos, antes de la solicitud del beneficio, acreditar la carga, que es digital. Bien. O sea, la carga digital de estos instrumentos que acabamos de mencionar, que después sí habrá que presentarlos. Algo que es interesante de destacar es que en el decreto, la verdad, lo señalan por sobreabundación, esto existía, pero bueno, en el decreto que pone en vigencia este régimen, lo que señalan es que también se va a computar el periodo de maternidad. El periodo de maternidad y el periodo de excedencia. Es novedoso el periodo de excedencia, porque el periodo de excedencia, como es un periodo en el que es un periodo computable de modo voluntario en caso de que la madre lo solicite, exactamente, lo requiera y lo solicite, no cotizaba, y no cotiza, y por lo tanto no era computable. No así el periodo de maternidad, que siempre el periodo de asignación por maternidad fue computable a los fines a los fines previsionales. Bien, o sea que a los fines de este reconocimiento el periodo de excedencia se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta también. Bien, perfecto. Bueno, Adriana, algo ya dijiste, pero para poder tomar un poco de dimensión de cómo va a impactar la medida, ¿hay algún cálculo estimativo de cuántas mujeres y personas gestantes podrían acceder a este beneficio? En realidad, yo no tengo se habla de, a medida que las mujeres van cumpliendo la edad jubilatoria, yo creo que si en este momento, sinceramente,
la respuesta tiene que ser, no sé exactamente cuál es el número. Bien. Pero si nosotros en 2 meses, creo que hace, Sí. no sé si, más o menos sí, hemos cumplido 2 meses, ya son más de 30.000 mujeres, es un dato a tener, es un gran número que puede crecer a partir de las diferentes presentaciones que puedan realizarse. Me decías un dato interesante. Y un dato interesante a tener en cuenta que confirma esta situación es el hecho de la jubilación anticipada, digamos. Los datos que dan cuenta de quiénes van a estar, la recientemente anunciada, se anunció ayer, el decreto, otro decreto de necesidad y urgencia que promueve la jubilación anticipada. Acá es al revés, aquellas personas que teniendo el mínimo, mujeres entre 55 y 59 años y hombres entre 60 y 64 años, no pueden acceder a la jubilación, ¿verdad? Por no tener, tienen el mínimo de años, pero no tienen la edad. La edad, claro. La estadística de quienes van a acceder son mayoritariamente hombres. Claro. Son mayoritariamente hombres los que cuentan con los 30 años de servicio. ¿Por qué? Bueno, la explicación la tenemos. Sí, lo que estuvimos charlando. Claro, es lo que estamos hablando. Justamente lo que estamos hablando. La pregunta es si va a aplicar. Yo entiendo que esto tiene que aplicar. La letra chica no está puesta, pero no tendría por qué no aplicar, contar con los 30 años de servicio y no tener la edad. Una madre que hoy tenga 25 años, 55 años de edad, 56 años de edad, 55, 56, 5 hijos y 25 años de servicio, de acuerdo a la vigencia de esta norma, debieran computarse los 30 años. Se habla de tiempo efectivo de trabajo, habla de la norma, bueno, y esto no sería tiempo efectivo. Bueno, acá empezará. Hay que ver cómo se va a aplicar. Vamos a ver esto cómo va a jugar, ¿sí? Cómo jugaría, porque siempre tenemos que tener en cuenta el principio que subyace a la norma. ¿Por qué esta mujer no tiene, que tiene X cantidad de hijos y que tenía una historia laboral, no la pudo completar? Claro. Digamos, es altamente, por supuesto que tenemos todos los elementos para pensar y no tendría por qué no aplicar el caso de la jubilación anticipada, esto es lo que yo creo, el hecho de que no alcanzó los 30 años a esta edad, justamente porque tuvo tareas de cuidado, ¿no? Si es que luego continuó trabajando y posteriormente quedó desempleada, que es el otro requisito, estar desempleada a junio del 2021. De 2021, bien. Bueno, ¿te gustaría agregar algo más sobre la medida, sobre todo esto que venimos charlando? La verdad es que lo que tenemos para agregar como importante es que es un momento en el que, aunque tarde, siempre son bienvenidas las medidas. Pero ¿por qué lo señalo? Porque en otras legislaciones, el año pasado me tocó en una revista de familia comentar un fallo del Supremo Tribunal de España, donde se declaró inconstitucional por arbitrariedad, por discriminación, una norma, una acción positiva que solo favorece a las mujeres y que en este caso discrimina a un hombre que es sujeto vulnerable por estar incapacitado, por sufrir una discapacidad. Sí. Donde se lo está equiparando justamente a la vulnerabilidad de las mujeres por un elemento presente que es el de la discapacidad. Con lo cual digo, los países que lo que para nosotros hoy es adecuar nuestra legislación a las previsiones que en otros países hace ya mucho tiempo tienen lugar, estamos quedando un poco demorados en la actualidad a dar los debates en los que las otras sociedades y por supuesto ya los han dado. Ya han superado esta situación, ¿sí?
Yo recuerdo una gran amiga mía que cuando terminamos la facultad ya acompañó a su novio y se casó y tuvo sus hijos en Alemania. Ella tuvo sus 3 hijos en Alemania y tiene servicios en Alemania para percibir una prestación contributiva, como tuvo varios hijos, y lo que en Alemania hace 30 años atrás le daba el nacimiento de sus hijos a través de una medida positiva, hoy tiene derecho a una prestación contributiva. O sea, vemos qué gran diferencia tenemos frente a lo que a nosotros empezamos hoy recién a transitar. Recién este año. Recién ahora, y los debates que a nosotros nos van a, nos quedan como lejanos, que de pronto ya hoy, cuando yo el año pasado tuve la oportunidad de abocarme al estudio de este tema y comenté este fallo del Tribunal Constitucional Europeo que ordenó a otorgar la prestación a un hombre, en este caso en particular en la legislación española, se le otorga un plus en el haber prestacional a aquellas mujeres que hayan tenido 2 hijos, a partir de 2 hijos, lo que crece además si esos hijos son en las mismas características adoptivos, hijos biológicos o adoptivos. Y el planteo hecho por el padre con discapacidad, que veía reducido su haber prestacional y no se le reconocía el plus, plantea la discriminación. Bueno, este fallo y seguramente algunos otros que yo encontré algunos antecedentes y otros que se dieron luego, llevó a que en España modificaran esta norma y ese reconocimiento ya no solo se le hiciera a las mujeres, sino también a los hombres, porque estaba en fundamento del crecimiento, digamos, era en este caso, como acción afirmativa, un reconocimiento al crecimiento demográfico. Sí, bueno, en verdad, el crecimiento demográfico no podrían las mujeres contribuir si no fueran los padres, no estuvieran presentes, ¿verdad? Claro que sí. Por el modo en que fuera. Y lo que digo es que estos ya son debates que se están dando en el mundo y de los que nosotros todavía estamos tan lejos, cuando recién estamos empezando a lograr un acceso de estas características, sin perjuicio de ello, para celebrarlo, Exacto, iba a decir lo mismo, sí, obviamente celebramos todo esto que tiene que ver con la ampliación de derechos. Todo lo que tenga que ver con la ampliación de derechos y más que con la ampliación de derechos, en este caso, es con el reconocimiento de una simetría, que hace que la ampliación de derechos a desiguales, lo único que permite es profundizar la desigualdad, porque le da más beneficios a quienes ya están beneficiados y los deja más relegados, en este caso a las mujeres, que tienen menor acceso. El planteo a la igualdad frente a la edad, tengamos en cuenta que este desbalanceo de las mujeres en cuanto a acceder a la prestación con menor edad es un equívoco. Además, esto que se les estuviera reconociendo la jubilación a menor edad, el reconocimiento tendría que haber sido menor tiempo de servicios, no a menor edad. ¿Qué reconocen a menor edad? No, esto fue es algo muy interesante, si me permitís, esto es un dato de color para conocerlo, que se dio un interesante debate en el momento de la reforma estructural de nuestro sistema jubilatorio, cuando se privatiza en el año 1994, y en ese momento la actriz Irma Roy, que en ese momento era diputada nacional por el bloque del Partido Justicialista, en ese momento donde la diferencia de edad provocaba un disvalor para las mujeres, porque las mujeres en los sistemas de capitalización, donde lo que hay es un autofinanciamiento a partir
de la propia acumulación de los aportes, tenían en esta sanción, con la diferencia de edad, se les profundizaba una asimetría en tanto tenían menos tiempo para acumular aportes y claro, no solo cuando además tienen mayor expectativa de vida que los hombres. Esto claro, habla de exactamente. mortalidad en el mundo, las mujeres tenemos mayor expectativa de vida que los hombres, con lo cual esto generaba un problema importante. Y bueno, fue Irma Roy en ese debate a quien se le debe este planteo, y esto fue lo que llevó el hecho de que las mujeres tengan el derecho a permanecer en el puesto de trabajo 5 años más que los hombres. Recordarás que en el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, la parte empleadora podía intimar a los hombres a la edad de jubilación y a las mujeres para iniciar los trámites jubilatorios y conservarle durante 1 año más, hayan o no obtenido su beneficio, si es que tenían derecho, luego de la intimación. Bueno, esto hizo que esta conquista en esta ley, que las mujeres tuvieran el derecho, aún sin la voluntad, sin el acuerdo del empleador, a permanecer hasta los 65 años. Ahí tuvimos una acción positiva en el año 94, donde seguramente tuvo que ver solo con el tino y el criterio que Irma Roy tuvo como mujer comprometida con los derechos en dar este debate y esta discusión. Muy, muy importante. Aclaro que luego de la mal llamada reforma previsional que impuso la fórmula de movilidad recientemente derogada, ya que tenemos vigente desde enero de este año otra fórmula de movilidad, se reformó nuevamente la Ley de Contrato de Trabajo en este sentido, y hoy tanto el hombre como la mujer pueden permanecer no hasta los 65, sino hasta los 70 años, para dejarlo aclarado, porque bueno, que no, si bien no está, estas son medidas, digamos, de algún modo que permiten a las mujeres equiparar a los hombres en esta situación, seguramente con diferentes beneficios, porque el hombre seguramente acumulará más años que la mujer en esta retribución o en el reconocimiento que puedan llegar a tener en su haber jubilatorio. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por participar, por tanta información actualizada que, como decíamos, hace a la ampliación y el reconocimiento de derechos. Así que bueno, te esperamos en una próxima actividad. Muchísimas gracias, Daniela, por la invitación, y cuando quieran estoy dispuesta a participar de cuanto ustedes me lo propongan, aquí estaré. Y la verdad, estas son de las buenas, de lo bueno que ha dejado, las pocas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia. La virtualidad. Este ejercicio de la virtualidad que nos permite estar en tantos lugares en tan poco tiempo. Sí, realmente. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo para vos y un cariño.